Organiza la Brigada de Instructores de Arte José Martí jornada del Premio Escaramujo del 8 al 13 de junio venidero. Desarrollan acciones culturales en la República Bolivariana de Venezuela para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra la nación. Y promueven importante colección de arte donada por el gobierno cubano a la ciudad italiana de Florencia en 1968. Saludos desde La Habana, es miércoles 26 de mayo de 2021 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Ante la actual situación sanitaria que vive el país, el premio Escaramujo que concede cada año la Brigada de Instructores de Arte José Martí a sus miembros se desarrollará de manera virtual del 8 al 13 de junio venidero y a diferencia de ediciones anteriores, esta se llamará Jornada Escaramujo y propiciará el intercambio y diálogo entre los instructores y su obra. La Dirección Nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí decidió que la sexta edición del concurso Escaramujo se desarrolle de manera online y no competitiva a causa de la situación epidemiológica. Dentro de los principales procesos de creación que tiene la Brigada José Martí está el Escaramujo, el espacio de confluencia del arte aficionado en Cuba. En este año estamos precisamente inmersos en este proceso que por la situación que tiene el país con la pandemia de la COVID-19, pues la Dirección Nacional decidió este año no hacerlo competitivo. Se va a hacer desde la base, o es decir, se está realizando ya desde la base, cada provincia, desde sus comunidades, desde su municipio, pues ya ha ido enviando unidades artísticas con las que se han podido ir trabajando en este momento. Hay algunas que por la situación tan complicada que presentan, pues no va a ser posible y han enviado unidades artísticas ya que se han presentado en otros escaramujos, pero bueno, van a ser remembranzas de lo que ha sido el escaramujo en otros años, porque este año va a ser un poco diferente. La jornada de escaramujo tomará como base los principios y objetivos fundamentales del concurso. A pesar de ser una alternativa virtual, no perderá su esencia de estimular el desarrollo de procesos creativos en el desempeño profesional de los instructores de arte. Los instructores se han visto muy motivados, han enviado muchos videos, estamos enfrascados ahora mismo en la recopilación de todos estos videos para hacer una jornada de presentación del 8 al 13 del mes próximo de junio. Ahí estaremos proyectando estos videos en las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram. El evento es el espacio de concreción del trabajo técnico-artístico de los instructores como artistas y con sus aficionados. Tiene frecuencia bienal alternando con el taller de experiencias y transita desde el nivel municipal hasta el nacional. Elin Drix, Noticiero Cultural. Venezuela también sufre los embates del genocida bloqueo de los Estados Unidos contra su pueblo. A pesar de las limitaciones, ese país avanza en materia cultural con el apoyo de los instructores de arte de la Mayor de las Antillas, que cumplen misión en la República Bolivariana de Venezuela. Desde esa nación, nuestro corresponsal nos pone al tanto. El sector de la cultura en la República Bolivariana de Venezuela sufre hoy las consecuencias del bloqueo de los Estados Unidos contra la nación suramericana. Al tema se refirieron en entrevista para la televisión cubana autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Producir una pieza musical en estos tiempos, producir una pieza de las artes visuales, producir una coreografía, una producción cinematográfica, un texto literario en las actuales condiciones, tiene un mérito especial precisamente por estar impregnado de la resistencia heroica de nuestros pueblos. Venezuela también es un país asediado y ese contacto cotidiano con el colaborador cubano ha fortalecido nuestra moral y nuestra fe en que estamos por el camino correcto de la historia, en que no vamos a entregar nuestro sueño de una patria grande, de una patria bonita para nuestros niños y niñas. A pesar de las limitaciones provocadas por la política hostil del gobierno de los Estados Unidos, Venezuela no detiene las iniciativas para expandir el acceso del pueblo a la cultura.
Ejemplo de ello es la misión Cultura Corazón Adentro, un convenio entre Cuba y la República Bolivariana para que en las comunidades el arte se mantenga como beneficio espiritual, incluso en medio de la pandemia de la COVID-19. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Iniciamos un breve recorrido por las noticias que se publican en las páginas culturales de otros medios de prensa y también en espacios de las redes sociales. El embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez, en su cuenta de Twitter, publica hoy que después de varias décadas de relativo olvido de una importante colección de arte cubano donada en 1968 por el gobierno de Cuba a la ciudad de Florencia, se ha relanzado en estas jornadas esa importante muestra. En los depósitos del Museo Novecento de esa célebre urbe italiana, uno de los epicentros del arte universal, está la colección que incluye obras de algunos de los más importantes artistas cubanos de la segunda mitad del siglo pasado. Para el embajador cubano se trata de un hecho cultural de gran valor para Cuba e Italia. En próximas emisiones de este noticiero nos acercaremos con imágenes exclusivas a este acontecimiento. Por su parte, Prensa Latina informa que la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de La Habana prepara hoy el 26º Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza de esa manifestación artística, diseñado con transmisiones online, conferencias y clases magistrales. La crisis sanitaria mundial como consecuencia de la pandemia COVID-19 nos obliga a readaptar los eventos para no dejar morir la danza ni aislar a nuestros amigos nacionales y foráneos. De ahí que sea una propuesta muy participativa, afirmó Marta Iri Fernández, subdirectora de esa institución. El programa, previsto del 20 al 27 de junio, incluye charlas con personalidades de la cultura cubana, como el historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, la directora de la Escuela Nacional de Ballet, Ramona de Sá, y la maestra Aurora Bosch, uno de los referentes del arte del ballet en Cuba. Y cerramos nuestra revista de prensa en el portal Cubasí, que felicita a la artista cubana Juana Bacallao, quien celebra hoy su cumpleaños. Juana es uno de los principales referentes del cabaret y el humor en nuestro país y por décadas ha hecho reír a generaciones completas de cubanos con sus salidas ingeniosas y sus delirantes interpretaciones musicales en espectáculos de teatro, la radio y la televisión. Nuestro noticiero se suma a la felicitación a esta queridísima artista, Premio Nacional del Humor. Precisamente con este fragmento de una de las interpretaciones de nuestra querida Juana Bacallao cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa para nuestros compromisos promocionales y al regreso le estaremos hablando de danza. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra.
Lo anunciaba antes de la pausa, mañana jueves comienza en plataformas digitales el 7º encuentro de jóvenes coreógrafos que auspicia a la Asociación Hermanos Saiz junto a la compañía Guantanamera Danza Libre para estimular la búsqueda y el diálogo profesional en torno a la manifestación. Bajo el eje temático La coreografía y su expresión en tiempos de pandemia, el evento convida hasta el próximo lunes a agrupaciones danzarias nacionales y extranjeras, así como a jóvenes coreógrafos, bailarines, performers, directores escénicos e investigadores independientes de cualquier nacionalidad menores de 35 años, quienes a través de las redes se sumarán a las actividades en la página de Facebook de la Asociación Hermanos Saiz Guantanamera y de la compañía gestora de la iniciativa. Han confirmado su asistencia a la cita artistas de México, Estados Unidos y la compañía Atabaques de Colombia, mientras que de Cuba participarán varias compañías de La Habana, Matanzas y Artemisa, además de los conjuntos locales Ballet Folclórico Babul, Danza Fragmentada y el proyecto Médula. El programa incluye presentaciones de materiales audiovisuales, exposiciones de fotografía y sesiones teóricas. Y precisamente con una destacada bailarina y maestra de ballet conversa hoy en su segmento de entrevistas en primera persona la colega Magda Resic. En primera persona, me place mucho recibir hoy en el Noticiero Cultural a una maestra de maestras dentro del mundo del ballet y de la danza en Cuba. Una mujer que cuenta en su haber con muy importantes galardones y misiones que desde su profesión ha asumido, lo que ha hecho que haya podido participar como maestra de generaciones en la formación de muy importantes figuras de la danza contemporánea y del ballet clásico, tanto en Cuba como en el mundo. Ella es también una mujer de amplio espectro dentro de la danza porque sueña sus coreografías, se las conoce de memoria y como me vino anunciando antes de que empezáramos a grabar, el ballet y la danza permanecen intactas en su memoria para revivirlas a diario en todos esos conocimientos que suele transmitir. En su tránsito desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea, llegó a una compañía de la cual su director ha sido alumno. Se trata de Carlos Acosta y en Acosta Danza tiene hoy ese escenario de creación, la gran maestra del ballet cubano que invitamos hoy a nuestro noticiero, que es sin dudas Clotilde Peón. Bienvenida a nuestro Noticiero Cultural. Muchas gracias por la invitación y por la presentación tan bonita. Bueno, eso de enamorarse de la danza es cosa que le pasa a unos cuantos, pero en el caso suyo, la danza ha sido ella toda. No es el ballet clásico, no es la danza contemporánea, es la danza en grande. Exactamente. Pero ¿por qué tanta pasión por la danza? Inculcada quizás por mi madre desde toda la vida. De hecho, soy fundadora de ELI 19, de la Escuela de Ballet Revolucionario, junto con mis hermanos, hembra y varón. O sea, mi mamá siempre tuvo pasión por la danza y pues fue receptiva. Yo he pasado mucho trabajo porque no soy la persona ideal para ser una bailarina. Las condiciones no siempre me acompañaron, pero si vuelvo a nacer, vuelvo a pasar el mismo trabajo toda mi vida. Desde el año 70 me gradué ya de la En la Escuela Nacional de Arte. En la Escuela Nacional de Arte. Y empecé en el Ballet de Cuba, donde bailé 36 años seguidos. Me quedé de maestra ahí y bueno, pues ahora además tengo la suerte de estar en la compañía de Carlos Acosta. Alguien dijo que la danza era una sola y yo lo apoyo totalmente. La danza es la danza, en todas sus manifestaciones y disciplinas. Y es una de las especialidades más hermosas, más bellas, más sacrificadas, por lo menos que yo conozco. Y cuando usted quiere que los alumnos se enamoren de la danza, ¿qué les dice? ¿Qué posibilidades tiene la danza como arte? La danza es un medio de comunicación precioso. Para mí la comunicación por excelencia de la no palabra. O sea, igual la música, yo soy amante en general de todas las artes, pero con la danza uno puede decir tanto, transmitir muchas emociones, meterse en los personajes, cuando uno hace personajes particulares, o si no, sencillamente oír la música y bailar. Bailar es un arte maravilloso. Y ese lenguaje del cuerpo, ¿eh? El lenguaje del cuerpo, exactamente. ¿Cuánto por decir?
¿Y qué diferencias usted nos ilustraría que tienen el ballet clásico y la danza contemporánea? ¿Qué retos le han impuesto una y la otra? Pues si vamos al detalle, quizás hay cosas del ballet que la danza contemporánea no lo usa tanto y viceversa. Yo pienso que el ballet, como es tan antiguo, es una base muy importante para cualquiera que baile, porque es una técnica fuerte que quien la domina, luego le es más fácil interpretar otro tipo de danzas. Y voy desde el folclore, desde lo más simple, el ballet ayuda. Pero la danza a mí particularmente, de formación clásica, me ha aportado mucho, mucho en el universo de lo que es ver la danza de otro punto de vista. Me gusta mucho oír a mis bailarines que vienen de lo contemporáneo, cómo ellos aprecian los movimientos de otra manera, cómo ellos usan sus brazos, todo. Pero la técnica, en el fondo, es igual de fuerte una que otra, igual de importante. ¿Usted nació en México? Nací en México. Pero es una cubana. Mi mamá consagrada. es cubana. Mi mamá es cubana. Bueno, pues casualmente fui a México porque mi abuelo es Ramón Peón, el director de cine, y se fue con mi papá muy chiquito, y mi mamá fue por otras razones, ahí conoció a mi papá. Pero desde los 7 años regresé, y realmente pues mi vida la he hecho aquí. Estoy vinculada a México, es una tierra que quiero mucho, por supuesto, pero a Cuba me ata mi vida, mi familia y su profesión. Mi profesión, los buenos bailarines que tiene mi país. Y que su país también en la danza, tanto en el ballet clásico como en la danza contemporánea, es fuerte, ¿no? Es fuerte, muy fuerte. Aquí en Cuba, no, por favor. Sí, aquí los bailarines, todos, que es algo, yo me maravillo, me enamoro de cada uno de mis alumnos y de cada uno de los bailarines, los niños. Es tremendo, el talento que hay en Cuba para la danza es interminable. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a la maestra Clotilde Peón que nos haya acompañado hoy en el Noticiero Cultural. Con esa modestia que la caracteriza, pero con esa grandeza que sin dudas posee, porque ha sido formadora de muy importantes figuras del ballet. Por sus manos han pasado desde Alicia Alonso, Maya Plisetskaya hasta Carlos Acosta hoy, para quien trabaja en su compañía de danza y en ese escenario sigue formando a esos bailarines que suele admirar para la danza cubana contemporánea. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en este recorrido informativo y al regreso daremos a conocer las opiniones llegadas a nuestra redacción acerca del tema que debatimos esta semana en Contrapunteo sobre el modo en que se ha promovido la lectura en tiempos de enfrentamiento a la COVID-19. No se separe de nuestra señal. Sintonizas CMHR Radio Florida, emisora que transmite por los 104.5 MHz de la FM. Desde Florida, Camagüey, Cuba. Autores invitados de los 5 continentes. Un encuentro virtual que une fronteras. El proyecto Cuba Poesía Itinerante recorre todas las provincias del país en varias jornadas por Cuba otra vez. Del 25 al 30 de mayo, meeting poético virtual convocado por el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Y esta semana nos acercamos en nuestra sección Contrapunteo al modo en que desde las instituciones culturales se ha promovido la obra de nuestros escritores durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19. Como es habitual cada miércoles, les comparto algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Una participante habitual en nuestros debates, Ana Esther de Plaza de la Revolución, cree que la literatura en sus esencias ha sido la manifestación cultural que menos ha sufrido el embate de la pandemia, pues el arte de escribir y el hecho de leer son actividades íntimas que cada quien puede realizar sin necesidad de salir de su casa. Ella, por ejemplo, que trabaja en casa, aprovecha cualquier oportunidad para leer los muchos textos que tenía pendientes y ha podido incluso acceder a títulos en formato digital por enlaces que le han enviado por las redes sociales.
A Ana Esther le ha resultado interesante la manera en que los escritores han asumido esta etapa y cree que en un futuro leeremos novelas, cuentos y ensayos inspirados y escritos en esta pandemia. Joaquín de Cojímar piensa que Internet ciertamente puede contribuir a promover lo mejor de la literatura y es un espacio emergente para los escritores, pero él sigue convencido de que las maneras convencionales tienen mucho que ofrecer aún. Les leo un fragmento de su mensaje, dice él. Me he releído algunos textos que hablan de pandemia, como ese clásico que es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. No me los he leído en una tableta, sino en un libro de papel. Veo a todo el mundo hablando de que sin las redes sociales hubiera sido difícil pasar por esta pandemia y yo les aseguro que a mí me ha servido para reencontrarme con cierta literatura sin necesidad de tener una cuenta en Facebook o Instagram. A Rosemary Cruz, quien vive en Alamar, le gustaría que las librerías de ese territorio tuvieran servicios a domicilio como las de otros lugares. Ella tiene 2 niños y quiere estimularlos a leer. Cree que la literatura en tiempos tan difíciles puede ser un incentivo. Y ya por último, en su habitual columna del portal Cuba Ahora, publica un artículo sobre el tema mi colega Mauricio Escuela, del cual les comparto un fragmento. Siempre va a existir ese punto en el cual dejamos de creer en los hechos y necesitamos fábulas, historias que sean más atractivas que la realidad, y en ese punto saltan los autores como liebres detrás de la metáfora. Para quienes usan la literatura como medio de expresión, esta pandemia es el marco propicio, el telón de fondo en el escenario, el pretexto del texto. Hasta aquí algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. Mañana vendrá a nuestro estudio Alberto Marrero, presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC, para dar su opinión acerca del tema que debatimos esta semana en Contrapunteo, la literatura cubana en tiempos de COVID-19. Usted, como siempre le digo, todavía tiene tiempo de participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de literatura seguimos hablando en esta emisión. La filial provincial de la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara desarrolla una ardua labor en la promoción y visualización de la obra de sus miembros. En tal sentido, su editorial Set de Belleza potencia la impresión de títulos variados y desarrolla iniciativas para promover la obra de noveles escritores en tiempos de pandemia. Variedad de géneros y estilos literarios se promueven y comercializan a través de la obra de Set de Belleza Editores, sello que identifica el trabajo de la Asociación Hermanos Saiz en Villa Clara. Estamos trabajando principalmente en la conclusión del plan editorial del año 2020, que va a tener unos cuantos títulos de autores del patio, entre ellos un cancionero de Leonardo García, que va a ser del agrado de toda la población, al igual que otro cancionero sobre la trova santaclareña, que va a ser presentado cuando exista la oportunidad realmente de hacer un buen concierto de trova. Como un proyecto futuro, tenemos la idea de trabajar en conjunto con la Asociación Hermanos Saiz para las peñas literarias de diferentes autores, llevarlas a otro formato, sea al formato de cápsula de video, al formato de podcast, al formato de cuadernillo, para así poder presentar la literatura villaclareña en otros eventos de modalidad online, que es lo que más o menos viene funcionando ahora en la pandemia. Entre las editoriales de provincias que potencian y visibilizan el quehacer poético de los jóvenes a través de la Asociación Hermanos Saiz, sin dudas destaca el resultado de la filial villaclareña, pues diversos géneros, concursos, premios y libros publicados avalan la obra de muchos años. Esta vez, tantas satisfacciones en la escritura diversa y sus lecturas saludan el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión nos trasladamos a la provincia de Santiago de Cuba. En 1971, la editorial Oriente publicó su primer libro. Medio siglo celebra esta casa editorial y hoy se le mira con un variado universo temático que va desde el libro infantil hasta el científico técnico. Autores y editores de esta parte de Cuba evalúan el impacto de la editorial en sus 50 años. Son algunos de los ambientes de la editorial Oriente. Es esta una de las casas preferidas por los autores cubanos y otras partes del mundo. Medio siglo celebra esta editorial en este mayo y para la ocasión reserva presentaciones de libros y la entrega de los premios Oriente 2021. Vamos a estar presentando 2 libros
el primero Ubero, de los periodistas Rolando Castillo y Rubén Castillo, que fue el primer libro que publicó la editorial Oriente cuando fue fundada en el año 1971 por iniciativa del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. Otro libro que vamos a presentar que se titula Juan Almeida Bosque, Testimonios de un santiaguero. La editorial se hace adulta con la confianza de los pensadores más progresistas. Teresa Melo, por ejemplo, es de esta familia. En la Oriente ha trabajado en la edición, corrección y diseño. He dicho muchas veces que lo que más me enriquece y me expresa como persona, como creadora, es el trabajo de edición. Cuando editas un libro te conviertes en el otro nombre, en el autor casi, en ese nombre que está en la página 4 y que no mucha gente acude a ella para saber quién editó, quién diseñó, pero que es vital, es lo que convierte un original en un libro para el lector. El trabajo editorial es un trabajo, en primer lugar, un trabajo precioso, un trabajo bello, un trabajo hermoso, que a veces no tiene supuestamente la recompensa porque la gente ve el libro y piensa es del autor. Yo siempre digo que cualquier libro que se haga no es solamente del autor. El autor tiene un papel importante, pero por supuesto el editor es fundamental. La editorial tiene entre manos proyectos como una feria del libro en el Caribe y la presentación de libros impresos y digitales. Es la editorial para todos. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión le pusimos al tanto de los preparativos de la jornada Escaramujo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí a desarrollarse del 8 al 13 de junio venidero. Le informamos de las acciones culturales que se realizan en la República Bolivariana de Venezuela en contra del bloqueo de los Estados Unidos y le contamos de la promoción de una importante colección de arte donada por el gobierno cubano a la ciudad italiana de Florencia en 1968. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.